Hola a todos, mi nombre es Rivas de Oca, yo soy investigador postdoctoral en la Universidad de Sevilla y vengo a presentaros una investigación que hemos llevado a cabo junto con la profesora Mar García Gordillo, también de la Universidad de Sevilla, titulada Tweets políticos como nuevo ejemplo de periodismo cínico basado en declaraciones, y que lleva a cabo un análisis sobre el avance de la extrema derecha en Andalucía en las elecciones de 2018. Este el índice que vamos a seguir, con una introducción, antecedentes, metodología, resultados y conclusiones. Bueno, en primer lugar, contar que las elecciones andaluzas de 2018 pueden considerarse, bueno, como un punto de inflexión político en España, porque es la primera vez que una fuerza de extrema derecha entra en un parlamento regional en más de 35 años. Y lo que busca esta investigación es analizar la interrelación que se produce entre el periodismo de declaraciones y la comunicación política que los candidatos de los partidos llevaron a cabo en. Como sabéis, las redes sociales son muy utilizadas como fuente en el periodismo en los últimos años. Sin embargo, el uso de las mismas y de Twitter, que es el objeto de este estudio, pues no es homogéneo en todos los países. En 2019 el 10% de los consumidores de noticias empleó Twitter de manera prioritaria para informarse, algo que en España era pues superior, y que nos da una muestra de la importancia que tienen las redes sociales, y en concreto esta, en el ámbito informativo en España. Twitter desempeña una serie de funciones en la comunicación política. Tiene una buena capacidad de adaptación a la política, permite construir agenda para actores que están situados fuera de ella, como son los partidos populistas, y sin embargo no promueve el grado de interacción esperado con la audiencia. Además, hay que tener en cuenta que la comunicación política tiene lugar en un contexto híbrido en el que se producen sinergias entre los medios digitales y los tradicionales. Asimismo, el periodismo de declaraciones tenemos que tener en cuenta que surge de la situación de convivencia y esa relación de mutua dependencia que tienen los políticos y periodistas. Eso genera que las declaraciones de los políticos acaben convertidos en noticia, lo cual supone pues una devaluación de la facticidad y una modificación del sentido noticioso. Estas características del periodismo de declaraciones son bastante habituales en los países hispanohablantes, como es el caso de España, y de ahí el interés en analizar en este caso. Yendo a la metodología, bueno, como se ha comentado, el objetivo de la investigación es conocer las similitudes del periodismo de declaraciones con la comunicación política llevada a cabo en Twitter. Se reconocen una serie de objetivos específicos. Analizar, conocer las estrategias comunicativas de los políticos y partidos en Twitter, en el sentido de si practican por fin el anhelado feedback o se limitan a emitir mensajes. El posible carácter amplificador de Twitter con respecto a declaraciones políticas no mediadas. Y también el objetivo de medir el tipo de interacción con la ciudadanía que han experimentado estos mensajes. Para ello aplicamos el llamado análisis de Twitter, basados en principios del análisis de contenido cuantitativo, con una muestra compuesta por los perfiles en Twitter de los líderes que obtuvieron representación parlamentaria en estas elecciones, que fueron Susana Díaz del PSOE, Juanma Moreno del PP, Juan Marín de Ciudadanos, Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía y Francisco Serrano de Vox. Se analiza un periodo de seguimiento correspondiente a la campaña oficial, que abarca 15 días, y los 3 días posteriores a las elecciones, recogiendo los datos con Tweetonomy y posteriormente analizándolos con SPSS. Como resultados, las declaraciones, los tweets de los candidatos, lo analizamos a través de una muestra que nos ha dado 592 tweets. El número de tweets es mayor en los candidatos del PP y Adelante Andalucía, formaciones de centro derecha e izquierda respectivamente, y en cambio es menor en los líderes de los partidos que sustentaron al gobierno andaluz hasta la fecha, que fueron PSOE y Ciudadanos. El análisis temático, además, que podemos ver en la tabla 1, nos muestra una fragmentación de la agenda. Hay muchísimos temas que son abordados y una mayor preferencia por los eventos políticos como tema y también por la movilización del voto. En cuanto a presencia de contenidos programáticos, no programáticos, información y opinión, el líder que concede más importancia al programa en su tweets fue Juanma Moreno, pero también se debe tener en cuenta el hecho de que un contenido no sea programático no significa necesariamente que fuera opinativo. Las cifras nos han mostrado que Teresa Rodríguez y Francisco Serrano, de Adelante Andalucía y Vox, obtuvieron un mayor porcentaje de contenido informativo que opinativo, cuando ambos pueden categorizarse como populistas.
El tono en el que tuvo lugar la campaña no fue mayoritariamente negativo, es decir, hubo bastante presencia de contenidos neutros, de contenidos positivos, no fue una campaña negativa. En relación a los medios de comunicación, en términos absolutos, estos tweets no se dirigieron predominantemente a los medios. Sin embargo, hay diferencias por el tipo de contenido. La opinión concentró muchas más alusiones a medios que la información, con la excepción, una vez más, de Adelante Andalucía. De hecho, Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía es la que presenta un mayor volumen de referencias significativas. Con lo cual, las referencias a medios han venido más procedentes del populismo de izquierda que de derecha en estos comicios. Dos ejemplos. Un ejemplo procedente de Adelante Andalucía. Vemos cómo se alude a un contenido de un medio de comunicación que transmite una imagen favorable del partido. Por tanto, se aprecia una cierta instrumentalización partidista del medio y de su publicación en Twitter. También sucede así con Vox, que tiende a presentar noticias sobre sus encuestas electorales. Y esto puede haber contribuido al llamado efecto bandwagon, por el cual pues la gente se suma a un caballo ganador, en este sentido Vox, que iba obteniendo apoyos a lo largo de la. Con respecto a la interacción con los usuarios, bueno, el análisis de la interacción muestra que hay un tema que acaparó de forma singular la atención, que fue la extrema derecha, con un 78%. Luego hay una serie de temas no programáticos que también tienen un importante volumen de retweets, pero Vox ya se había convertido en un tema central de la campaña, a pesar de no gozar de representación. Vemos también en el tipo de contenido cómo la audiencia prefiere interaccionar a través de las respuestas, que son la fórmula que expresa un mayor grado de proactividad, con el contenido de tipo opinativo, más que con el informativo. ¿De acuerdo? Un contenido que se asemeja al periodismo de declaraciones. Como conclusiones de esta investigación, bueno, hay un predominio de los tweets no programáticos que se utilizan para difundir convocatorias de eventos de campaña y realizar publicidad electoral, pero hay también una escasa alusión a medios, con ligeras excepciones en la izquierda política. La investigación muestra además que la campaña, a pesar de que apareció la extrema derecha, a pesar del peso también de Adelante Andalucía, muestra que no tuvo lugar en un tono negativo, planteándose la mayor parte de los mensajes con enfoques positivos y neutros. Y luego se producen divergencias notables en la interacción entre contenidos informativos y opinativos, atrayendo mucha más atención estos últimos, los de tipo opinativo, lo cual concuerda con una cultura de la polémica que es la propia del periodismo de declaración. Otros hallazgos de interés son que los políticos de fuerzas populistas, tanto de izquierda como de derecha, son los únicos que han presentado un mayor volumen de contenido informativo. Esto implica con la preferencia por la agenda temática en el populismo, que es algo ya detectado por la literatura. En general, lo que se puede afirmar es que la comunicación directa que tuvo lugar en Twitter se caracterizó por una similitud con el periodismo de declaraciones, porque más allá de esa preferencia informativa, en los agentes populistas, hubo una priorización de los contenidos no programáticos, convirtiéndose las opiniones en objeto central de la agenda pública. Y los tweets no se dirigieron de forma singular a los medios, sino más bien a las bases, en aras de movilizar al electorado potencial. Cuando ha habido alusiones a medios, como la que hemos visto en Andalucía o Vox, lo que se ha observado es una instrumentalización de las menciones a dichos medios de comunicación, lo cual se puede situar dentro de la tendencia de mediatización de la política. Por último, es señalar que hay una falta de originalidad comunicativa que hemos apreciado y lo cual puede haber contribuido a que los mensajes políticos de la extrema derecha se convirtieran en agitadores de la campaña y que por eso fuera este tema el que obtuvo una mayor atención por parte de la ciudadanía, sin necesidad, como se ha visto, de que Vox llevase a cabo una política en redes sociales especialmente proactiva o diferencial. Con lo cual esto nos lleva a la necesidad de reflexionar en el futuro acerca de los efectos perniciosos de la asimilación entre el periodismo de declaraciones y la comunicación política en Twitter. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. En caso de dudas, comentarios, aquí están los emails de los dos autores. Estaremos también pues, deseosos de interactuar en el foro del Congreso y tenéis el PowerPoint de la presentación por si queréis profundizar más tranquilamente en esta investigación. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Gracias.